Ecos y susurros del corazón, una conversación con nuestros psicólogos Adriana Contreras y Algemiro Vergara acerca de cómo reinventar el amor y las relaciones en estos tiempos que vivimos. Un podcast de Angelando. Hola a todos, qué rico, un podcast más. Hoy estamos de fiesta, tenemos un invitado muy especial. Alge, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, como siempre, feliz de estar compartiendo con la audiencia y con el invitado que hoy tenemos. ¿De quién se trata? Bueno, pues nos acompaña hoy psicólogo, psicoanalista, PhD, gran amigo, compañero, colega, Rolando Salazar Sarmiento. Rolando, bienvenido. Hola Adri, hola Argemiro, qué gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy tenemos un tema que por eso es que tenemos acá a Rolando. Como todos saben, venimos trabajando en una temporada donde estamos hablando de conversaciones incómodas. Exactamente. Y hay un tema del que no es muy fácil hablar. ¿Cuál es? Hoy vamos a hablar de sexualidad. Y hablar de sexualidad en algunas parejas resulta ser una conversación incómoda. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué pasa para que la sexualidad sea una conversación incómoda? Es muy curioso porque la sexualidad es como el eje de la vida, es el eje de las relaciones, es el eje de la sociedad. Y si ustedes se dan cuenta, en una cafetería, entre amigos, se habla mucho de sexo. Pero cuando hay que hablar en pareja, cuando hay que hablar con los hijos y cuando hay que hablar con otros contextos, las personas se enredan. Cuando hay que hablar seriamente. Seriamente y abordar cosas de lo cotidiano, ¿no? Además que la sexualidad tiene otra cara y la otra cara es la del secreto. O sea, es un tema que queda muy restringido a ciertos espacios. Y tú lo decías, Rolando, o sea, hablamos mucho de ella, pero arañando la superficie. Ya en la intimidad, ya en otro tipo de contextos, al contrario, nos cerramos a hablar de eso. Y sobre todo en pareja. O la deformamos. Terminamos diciendo lo que no es, aconsejando lo que no es y mencionando lo que no es. Y por supuesto, entonces terminamos con una serie de situaciones que muchas veces llevan a las parejas a pedir ayuda, a consultar, o ojalá todas consultaran por eso, o sencillamente siguen abonando un terreno que las lleva a tener algunas dificultades. Así que les propongo que abordemos este tema mirando, primero hablemos de los gustos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hablar de gustos y preferencias cuando estamos en pareja en torno a la sexualidad? ¿Quién se lanza? No, que quiero dar un marco inicial porque pues tenemos a Rolando que es el quien más se dedica a este tipo de temas, pero digo muchas parejas de ese asunto no hablan. Entonces es una conversación que no han tenido y he conocido gente que lleva meses, años de pareja y no le han confesado ciertas cosas a su propia pareja. Entonces, en un punto central en la sexualidad es hablar de qué nos gusta y qué no. Correcto. Las personas llegan a terapia de pareja evadiendo el tema. Llegan hablando de, es que no sabemos cómo criar a los hijos, es que la economía, y cuando uno empieza a indagar, el fondo o el trasfondo siempre es la sexualidad, porque a ella le gusta, no sé qué le gusta, a él le gusta, no sé qué le gusta, y como tú dices, Argemiro, han sido años de convivencia donde no sé quién es la otra persona en términos de lo sexual. ¿Qué pasa? Entonces termina siendo un tema donde se rompe la comunicación, se rompe el gusto, se rompe el placer. En el peor de los casos, lo que yo no encuentro aquí, pues voy y lo busco afuera, pudiéndolo haber hablado. Has mencionado un tema central ahí y es eso, es buscar por fuera por no hablar. De acuerdo. Entonces, yo creo que en la medida en que podamos sentarnos, así como hablamos de cómo vamos a pagar las cuentas de este mes, ¿cómo vamos a llegar a fin de mes satisfechos? Exactamente. Sí, fíjense que yo los escuchaba a ustedes y estoy atendiendo una pareja donde les dejé una tarea, ¿vale? Ustedes, cada uno le va a formular al otro 10 preguntas que le permita conocer al otro en su sexualidad, cosas que a usted le gustaría saber. Y me llama la atención que estaban haciendo el ejercicio. Primero no lo hicieron solos, entonces lo hicimos en consulta. Y ella dice, estoy aterrada, Adriana, porque es que no nos conocemos.
Y no nos conocemos, sí, yo puedo saber muchas cosas de esa persona con la que estoy, pero realmente no hablamos abiertamente de qué te gusta. Y en qué te gusta tiene que ver con, ustedes me corrigen, posiciones, frecuencia, escenarios, preámbulos, poscoito. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Absolutamente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que la sexualidad termina siendo algo que yo deseo tanto, yo quiero tanto, pero a la vez me la han castigado. En el caso de las mujeres, entonces, que una mujer desee, que una mujer busque, que una mujer quiera, eso termina siendo medio pecaminoso. A mí me dijeron que la falda debajo de la rodilla 10 centímetros, al hombre dijeron que tenía que ser o no hacer tal cosa. Entonces, cuando yo tengo que enfrentar ese conocer al otro, termina siendo difícil, porque es que eso no era permitido. Y yo me imagino que debe haber una preocupación de si yo te digo exactamente cuáles son mis gustos, ¿tú qué vas a pensar de mí? Tal cual, entonces la mujer recorrida, la mujer que ha tenido muchas relaciones, es como que no me va a valorar, no me va a mirar con la misma valía, entonces yo me callo, soy la más recatada, soy la que no siente y así me van a valorar. Y soy la más insatisfecha. Y la más... Sí, claro. Ahora, a eso hay que añadirle que las parejas más jóvenes, porque entonces las más jóvenes se centran ya no tanto en los miedos y lo que mencionabas, sino justamente en la eficiencia, o sea, en tener un buen desempeño. Y entonces tener buen desempeño implica como manuales saber dónde toco, dónde pulso, y no conversamos sobre deseos y preferencias, qué nos gusta y qué no. Claro, porque lo que a una persona le gusta, sí, puede que a otra persona no le guste y no lo disfrute de la misma manera. Pero además con las consecuencias, y es que si a mí lo que me gusta socialmente no es aceptado, ¿dónde me va a poner? Ajá. Si yo tengo alguna dificultad y lo que me gusta son los niños o las personas mayores en contra de su voluntad, la cosa se complicó. Claro. Entonces, no solamente de en qué lugar me validan, sino en qué lugar me pongo cuando yo empiece a confesar que mi sexualidad, quizás utilizando una palabra medio rara, es bizarra, o es extraña, o lo que yo quiero, el resto de la gente no lo quiere. Eso lo vuelve central y por eso decimos, es incómodo, pero por eso es bueno dialogarlo, para poder saber en qué coinciden los deseos, pero también en qué divergen los deseos. Estaba pensando en eso, porque, y lo hablábamos en algún momento, y es muy fácil cuando coincidimos, pero no siempre vamos a coincidir, y entonces cuando no coincidimos, y pues si acá lo vamos a hablar abiertamente, si a él le gusta el sexo anal, pero a ella no le gusta el sexo anal, entonces ¿de qué se trata? ¿De que ella lo acepte a pesar de su insatisfacción? ¿O qué piensan ustedes al respecto? Porque creo que también hay unas cosas, y es primero estoy yo, y mi satisfacción y mi deseo y mis gustos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rolando? Las dos cosas, tiene que haber un tema de conversarlo, exponerlo, tiene que haber un tema de acuerdos. Hay muchas parejas que puede que empiecen, como tú mencionas, en un tema de yo no quería mucho, pero empiezo a ver que de pronto lo eso exploró y le gustó. Me gustó, y a la vez es como yo le di como la satisfacción, le di gusto, pero ahora él o ella me dio gusto, y al final termina siendo no una cosa incómoda, sino consensual y de exploración, que me parece que es positivo. Claro, porque si no, también puede llegar a ser que los dos queremos lo mismo, los dos aburrimos en lo mismo. Tú quieres algo distinto, yo no lo he vivido, no lo he experimentado. Me puedo atrever a experimentarlo y encuentro que hay satisfacción. Es decir, que lo que no debe pasar, se me ocurre a mí, es cuando es una imposición o una obligación, porque trae sometimiento. Y puede llegar a ser un tema muy de abuso, porque al final te abuso, te violento en lo que no quieres, y porque yo lo quiero, tú estás obligada. Más o menos termina siendo un abuso sexual, un poco. Okay. Claro, es que el deseo en la pareja debe estar alimentado o acompañado de la intimidad, en su corazón. Cuando yo tengo intimidad con el deseo, estoy abierto a la curiosidad, o sea, puedo curiosear, puedo abrirme a la experimentación y puedo hacer algo, y es que puedo mostrarme vulnerable, porque sé que no vas a abusar. Eso que acabas de decir que es relevante, Rolando, porque es que, claro, en una pura transacción de deseos, pues yo puedo violentar. Sí. Y si uno lo mira teóricamente y sin ser muy, muy ladrilludo,
Lacan, por ejemplo, habla de un deseo insatisfecho. Es decir, siempre va a haber un algo más, siempre yo quiero algo más. ¿Por qué no transitarlo, como tú mencionas, en medio de la pareja, del romanticismo, del amor, y los dos descubrimos? Y del consenso, que me parece es muy, pero muy importante. Así es. ¿Sí? Ok, pero bueno, esta es una invitación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, pensaría yo, es hablar de nuestras preferencias, de nuestros gustos y de cuáles son esos puntos divergentes. Pero, ¿qué otro tema crees tú que es importante que se aborde? El deseo se concreta en prácticas. Ajá. Entonces, así como hablamos del deseo, tenemos que hablar, bueno, de las prácticas sexuales como tal. Entonces ahí es donde vienen frecuencias, intensidades, o sea, ¿qué es lo que vamos, o sea, cómo vamos a vivir nosotros ya la práctica de la sexualidad? Que creo que es relevante en la pareja. Y además porque hay que entender la sexualidad en un contexto muy amplio. La sexualidad no solo es genitalidad, la sexualidad es seducción, la sexualidad es invitación, la sexualidad es reconocimiento, la sexualidad es amor. Entonces, si uno lo mira en un marco muy amplio y lo habla y lo hace las negociaciones correspondientes, muchas cosas se concretan. Y eso hace que ya cuando llegue la genitalidad, el asunto viene bien. Exactamente, porque mira que a veces creo que se asocia mucho sexualidad igual genitalidad. Exacto. Y no es igual a genitalidad. Es decir, creo que hay cosas muy importantes como todo el preludio antes, ese juego, la conversación, la seducción, pero también muy importante lo que sucede después del acto como tal. Es ese encuentro, es la ternura, es la conversación. Es decir, si tú no tienes eso después, se quedó justamente en un acto meramente genital. Y el intercambio de roles, algo que se mencionaba que es la metáfora del amor, donde en una cultura machista, en una cultura muy de hombres, donde yo la seduzco, yo la enamoro. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando ella me enamora, ella me seduce, va ese interjuego, más o menos yo me rindo y al final termina siendo muy bueno. Estaba recordando el reclamo de un señor en su relación y en consulta, y es que ella nunca me busca, ella no me seduce, porque siempre tengo que hacerlo yo. Y claro, cuando empiezo a trabajar con ella eso no está bien que una mujer lo haga. Entonces acá venimos nuevamente con las creencias, cómo me han formado, los temores que puedo tener. Y que a la vez sería bueno que si tú quieres buscar a alguien, búscalo, sedúcelo. Es decir, la intimidad debe dar para todo eso. Es muy importante en la medida en que, le hemos dicho, si creemos en el amor romántico es seducción también, de lado y lado. La seducción es un elemento erótico profundo que cuando llega a la genitalidad lo intensifica y lo amplifica. Entonces se vuelve una cosa importante. Claro que es que se ha entendido la genitalidad como el fin. No, es el resultado de una serie de cosas. Y con ese paciente que tú mencionabas, que he entendido yo después de 22 años de hacer terapia, de hacer análisis, que siempre las demandas, toda demanda es una demanda de amor. Que se vea reflejada en la genitalidad, eso es otra cosa. Toda demanda es una demanda de acá estoy, quiérame, reconózcame. Ese acá estoy es mírame, listo, y tengo necesidades y estoy acá. Entonces, si tú te das cuenta de mi necesidad, me estás reconociendo, no estás pasando por encima. Y ya reconocido, la sexualidad fluye. Termina siendo una añadidura de todo un proceso previo. Y lo que tú mencionas en relación a ella es muy importante porque yo creo que una de las cosas en las conversaciones incómodas es no juzgue. No juzgue. Total. Porque es que yo soy el resultado de lo que hicieron conmigo. Y la sexualidad que yo traigo es la historia de unos papás, de unos abuelos, de una cultura. Porque si yo no quiero me obliga. O porque si yo quiero mucho me lo reclama. Pero además, bueno, no me voy a adelantar de pronto a otros contenidos que nos estás invitando a que pensemos en otras cosas más adelante. Y es que somos historia, pero muchas veces no reconocemos esa historia ni lo que ha pasado conmigo. O sea, vengo a darme cuenta que algo pasa cuando algo no está muy bien en torno a mi sexualidad con mi pareja. Ahora, tenemos una coyuntura interesante para el amor romántico hoy y para la sexualidad. Y es que después de la pandemia, los estudios que se han venido haciendo desde la psicología es que cada vez más la gente que está por fuera de relaciones, es decir, que está soltera, está privilegiando que en la primera cita se converse,
y luego sí sexo. Antes el paradigma era, no, cita rápida, sexo rápido. Ahora se le quiere dar calidad al encuentro. Porque lo que termina pasando es una profunda sensación de vacío, Claro. de frustración. Hace poco estaba con un paciente que acaba de terminar una relación y dice, Rolando, mira, yo me meto a una aplicación, salgo con alguien y hubo sexo. Y es una sorpresa porque casi que como que el estereotipo social es buenísimo. En la primera te acostaste, es al revés. Ya no. Es al revés. Ajá. La sexualidad entonces de nuevo no termina siendo lo nuclear, sino como tú dices, el reconocimiento del otro. Para que al final pase lo que va a pasar, pero con un reconocimiento previo. De acuerdo. Y eso nos mete a un elemento adicional que creo que tendríamos que conversarlo, y es, bueno, cómo influyen esos modelos que están por fuera culturales y que están ligados al erotismo visual y narrativo, y ahí nos referimos al erotismo y la pornografía, que para algunos enriquece la relación, para otros por el contrario la amenaza. Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Es que el tema de la pornografía no es tan sencillo como se ve, ¿no? Entonces es como una escena con dos focos, unas caras, unos genitales y ya, deseo. Tiene un trasfondo muy grande porque si uno lo articula con la psique de las personas, sobre todo con los hombres, la pornografía es como el mayor elemento de la fantasía. Es el hombre, en algún momento, sobre todo en los periodos iniciales de su sexualidad, es ese encuentro con una mujer guapa, pasa de todo y me fui. Es como la fantasía. Cuando tú incluyes ese tema de la pornografía en una mujer con una crianza distinta, donde lo que prima es el afecto, la violentas. La estás obligando a hacer una cosa. Fíjense que el tema del trauma no es solamente que me pase a mí, sino que yo vea algo que me afecte a mí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mencionaste una palabra y es las fantasías, ¿sí? Y muchas veces creo que se convierte en un tema, ¿no? De cuáles son tus fantasías sexuales. Incluso entre amigos y cosas se pueden hablar. Y yo pienso que sí, las fantasías juegan un papel muy importante en la sexualidad. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Las fantasías las tenemos que hacer realidad? Es que hay un tema importante, es sí, pero crucemos. Porque es que como uno es tan autorreferencial, entonces se imagina la fantasía, la pone en escena y se enoja porque la otra persona no disfrutó. Pero le preguntaste si eso era lo que ella quería. Crúcelo, es maravilloso. Claro. ¿Qué quieres? Y yo te hago la fantasía realidad y viceversa. Siempre y cuando la fantasía que tú tienes, yo me sienta cómodo realizándola. Claro, no me violentes. Por supuesto. ¿Sí? Pero además, pensaba yo en otra pareja, donde insistentemente ella decía, pero dime cuál es tu fantasía, o sea, dime cuál, ¿sí? Bueno, de pronto quiero hacerlo en sitios prohibidos. Ah, no, eso a mí no me gusta, porque pues es que sí, rico usted, se viene, chévere, y yo todavía no, porque me van a pillar, me van a ver, ¿verdad? Entonces yo les decía, pero bueno, cuando yo pregunto sobre las fantasías, no significa que necesariamente tú las tengas que cumplir. Sí, o si yo hago una pregunta, estoy dispuesto a escuchar la respuesta. Sin juzgar. Y si yo le estoy preguntando si quiere hacerlos porque medianamente estoy dispuesto a satisfacerla. Es la tuya, no es la mía acomodada a ti. Exacto. Entonces eso da pie, lo que tú acabas de decir, que las conversaciones sobre fantasías sexuales no pueden ser conversaciones de entrada, cuando la pareja apenas está mucho conociendo. gusto, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus fantasías? Implica una madurez en la relación. Exactamente. Claro. Porque ya es porque queremos abrirnos a otras cosas para enriquecer. Porque finalmente es lo que la fantasía es, para enriquecer. Si la hacemos muy rápido, corremos el riesgo de que se rompa la relación. Bueno, este tema es muy, muy amplio. Creo que nos quedan muchas cosas por decir, así que te queremos invitar para un siguiente podcast donde podamos seguir profundizando estos temas. ¿Nos acompañas? Feliz, encantado de acompañarnos con estos temas. Claro, o sea, y aceptamos esa palabra desde ya porque es un tema muy grande, o sea, para hacerle la segunda parte y para ir preparando también nosotros de Ayelando tenemos unos talleres y ese será uno de los talleres mucho más adelante. Por ahora
hay uno que queremos ya de entrada irles contando de qué se trata. Así que para todos ustedes, anímense, se acerca un taller espectacular, preparándonos para volver a amar. Lo vamos a tener tanto de manera presencial como virtual. Más adelante vamos a dar toda la información. Recuerden, si el contenido de este podcast te ha gustado, por favor, compártelo, porque hay personas que también se pueden sentir identificadas con estos temas. Síguenos en las redes sociales. Y Rolando, gracias, qué rico tenerte acá, Alge, y nos vemos en un próximo podcast. Gracias. Muchas gracias. Todos los martes, un episodio de nuestra segunda temporada, Retos del amor de pareja.